Bienvenidos nuevamente a Zoom TV del Simposio de la Verdadera Educación que estamos llevando a cabo. Es una bendición que podamos estar nuevamente por acá escuchando los diferentes temas, exposiciones. Quisiera mencionar antes de comenzar acerca de en el Centro Misionero de Salud. Estamos entrenando familias para que ellos puedan iniciar sus ministerios familiares. Y quisiera, algunas personas me preguntaron del libro que tenemos allí, que usamos como libro de texto, es La familia, su alcance y evangelismo. Este libro es una guía que puede ayudar a las familias para iniciar su ministerio familiar. Está digital y es gratuito. Aquellas personas que deseen también lo pueden encontrar en la página www.cmsmex.com. Allí ustedes lo pueden descargar y pueden utilizarlo para aquellas personas, familias que desean iniciar un ministerio a nivel familiar. Muy bien, vamos entonces a tener una palabra de oración para dar inicio en esta oportunidad. Les invito para que vayamos en oración. Amado y querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar aquí clamando delante de ti por tu presencia, por tu Espíritu Santo, para que seas tú quien nos enseñes, que nos puedas ilustrar y nos puedas bendecir en este tiempo que tenemos en este momento. Bendícenos, Padre querido, te lo rogamos y agradecemos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellas personas que no hayan escuchado el tema que se acabó de dar, quisiera recomendarles que lo vean. Nuestro hermano Isaías Rojas, que acabó de dar un excelente tema acerca de el por qué los judíos rechazaron a Jesús. Yo quisiera simplemente mencionar algunas de las cosas con la gráfica que hemos estado viendo. Quisiera que de pronto pudiéramos poner allí la gráfica para resaltar las cosas que fueron llevando, los principios de la falsa educación que se fueron acumulando allí justamente para el tiempo de la venida de Cristo. Podemos ver allí con la influencia que venía de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, cómo se fueron acumulando hasta llevarnos a estar en una gran oscuridad. Y en esto lo que nosotros podemos ver de la historia y de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la falsa educación que se llevaba a cabo, vemos el paganismo de Grecia, la rivalidad, los excesos inmorales, la idolatría, la hipocresía, el orgullo, el materialismo, los deportes competitivos, las tradiciones, el formalismo, las ceremonias externas, la cobardía, la inutilidad, la ostentación, la excitación artificial, la incredulidad, los celos, la religión espuria, la corrupción, la maldad, la tentación. Todas estas cosas estaban llevando a una oscuridad de verdaderamente el carácter de Dios. ¿Cómo era ese carácter? Y justo nos dice la mensajera del Señor que en ese momento de mayor oscuridad es cuando se cumple el tiempo y viene nuestro Señor Jesucristo, que vino y tomó forma humana, como nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18, donde nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Jesús vino acá con una naturaleza, él asumió la naturaleza degradada después del pecado por 4000 años, y él asumió esa naturaleza. Y quisiera invitarlos a que fuéramos a Mateo capítulo 1,
Mateo capítulo 1, en el versículo 21. Nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a un hijo, lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor vino no a salvarnos en nuestros pecados, pero a salvarnos del pecado, de sus pecados. Él vino para sacarnos de lo que es falso en nosotros y podernos llevar a una armonía con Él. Luego en el versículo 23, un poco más adelante, Mateo 1, 23, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta parte es muy interesante. La mensajera del Señor, en el deseado de todas las gentes, dice: y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. El carácter de Dios se ve en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y vino a mostrarnos ese conocimiento, esa gloria. Cuando hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, nosotros necesitamos recordar de que no es solamente un Dios que tiene un nombre y que vino aquí con nosotros, pero lo que es Él, lo que Él es en esencia, su carácter, es eso. Él está haciendo, vino acá para que ese carácter fuera parte de nosotros, para nosotros poder ser restaurados. Y eso es muy importante, que nosotros podamos tener esto presente, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué tan real es la presencia de Dios en nuestra vida? Se ha distorsionado por el pecado. Nosotros desvinculamos el nombre de alguien de pronto con lo que esa persona es. Para muchas personas, el creer en Dios es el saber creer que hay un Dios y el nombre de ese Dios, pero lo desvinculamos de su carácter. Y a veces nosotros mismos, cuando nos relacionamos con personas, podemos conocer a Pedro, a Marta, a Lucía, pero las desvinculamos de lo que esas personas en sí son. Y es importante que nosotros podamos tener y reconocer de que Emmanuel, Dios con nosotros, es el carácter de Dios que desea estar con nosotros y la presencia de Dios en nuestra vida. Yo quisiera pedirle que usted pudiera imaginarse algo por un momento. Imagínense que Dios no está haciendo absolutamente nada en este momento. Que Dios no está ocupado de los astros, no está ocupado en la guerra que se está llevando a cabo en el oriente, que Dios no está ocupado en nada. Dios no está haciendo absolutamente nada. Póngase a pensar por lo menos que Dios no está haciendo absolutamente nada, excepto una cosa: que tiene toda su atención puesta en usted. Que tiene su atención puesta solamente en usted. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo usted visualizaría a este Dios que lo único que está haciendo es estar teniendo toda su atención enfocada en usted solamente? ¿Cómo viviríamos nosotros si tuviéramos esa creencia? Y quiero decirles que esta es la realidad. No es que Dios no nos ve a nosotros como distribuyendo un pastel o un pie y a cada persona nos da un pedacito de ese pie. No, Dios está con nosotros. Emmanuel está con nosotros como si nosotros fuéramos la única persona que existiera en este mundo. Y como que si Dios no estuviera haciendo absolutamente nada, excepto dándole toda la atención 24/7 a usted. ¿Cómo viviría usted? Ahora, ¿qué atención le daría usted a alguien que le está dando toda la atención a usted?
¿cómo usted se relacionaría con alguien que todo el tiempo está con su atención fija en usted? ¿Cómo se relacionaría usted? ¿Cómo viviría usted? Y mayormente cuando nosotros reconocemos que es Dios, el Dios Todopoderoso, quien nos creó, quien desea restaurar su imagen en nosotros y que Él está constantemente teniendo la atención puesta en usted. Cuando se duerme, cuando se levanta, cuando está pasando buenos momentos, cuando está pasando dificultades. ¿Qué cambiaría en nosotros si pudiéramos estar conscientes de esa presencia maravillosa de Dios constantemente en la vida de cada uno de nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros, es más que el nombre simplemente de que Dios vino aquí a la tierra hace 2000 años y que padeció por nosotros y que hizo su carpa aquí en esta tierra. Es algo más personalizado. Es algo más maravilloso que nosotros necesitamos tener presente. Nos dice en Consejos para Maestro, en la página 32, que el amor, la base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Y esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al infinito y omnisciente con toda la fuerza, la mente y el corazón representa el más alto desarrollo de toda la facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. O sea, el más alto desarrollo que podamos obtener dentro de esa verdadera educación, o como el cielo lo ve, es en poder que todo nuestro ser se restaure a la imagen de Dios. Que podamos amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente y todo el corazón. Es el mayor, el más alto desarrollo que podamos nosotros obtener. En Lucas, quiero invitarles a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 39 y 40. Hay un texto, este es un texto que vamos a analizarlo brevemente. Versículo 39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. No es mucho lo que se dice de esa etapa de Jesús antes del ministerio, pero quisiera que pudiéramos dedicar algo de tiempo para ver lo que la inspiración nos dice al respecto y que podamos ver cómo se resalta los principios de una verdadera educación en esa primera etapa de la vida de Jesús. Deseado de toda la gente, en la página 49 nos dice que en el resplandor del rostro de su Padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que en el resplandor del rostro de su Padre, Jesús crecía. Era allí donde Él crecía. Esto es muy importante que nosotros podamos analizar como padres lo que nosotros debemos de modelar para nuestros hijos. Y en todo lo que hemos estado viendo en este simposio, qué bueno que nosotros los padres podamos atesorar de cómo poder modelar estos principios delante de nuestros hijos, porque allí es donde hay ese verdadero crecimiento y sabiduría, cuando se está modelando, trayendo de esas virtudes, trayendo eso, el carácter de Dios, dando la muestra de lo que Dios nos está permitiendo crecer. Estamos en crecimiento. Estamos en un proceso, pero cuando nosotros permitimos que sean los principios del carácter del Padre, de Dios,
entonces nuestros hijos pueden crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Así fue que creció Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Son muchos los que se espacían con interés en el periodo del ministerio público de Jesús, mientras se pasa por alto las enseñanzas de sus primeros años. Pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y los jóvenes, nos dice el deseado de todas las gentes. Su vida tranquila y sencilla. Aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años nos enseñan lecciones muy importantes. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico, mental y para la fuerza espiritual. Las aptitudes naturales indican en qué dirección se va a orientar la obra de la vida, y cuando son legítimas deberían de ser cuidadosamente cultivadas. Al mismo tiempo debe tenerse presente que un carácter equilibrado y un trabajo eficiente en cualquier ramo dependen en gran manera en el desarrollo simétrico, que es el resultado de esa educación completa, o round education que menciona en inglés. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, dice la mensajera del Señor, mucho se habla de la educación superior. La educación más elevada consiste en andar en las pisadas de Cristo, imitando el ejemplo que Él nos dejó cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo? Vamos a analizarlo. La educación más elevada, o sea, el cielo considera la educación más elevada es andar en las pisadas de Cristo, imitando su ejemplo. ¿Cómo el mundo, qué es lo que el mundo o la falsa educación, qué es lo que considera como lo más elevado? Pues entre más estudios obtengamos, entre más certificados tengamos, entre más carreras tengamos, entre más maestrías tengamos, es lo que considera el mundo lo más elevado en la educación, ¿o no es así? Sin embargo, nos menciona aquí que la educación más elevada, según el cielo, consiste en andar en las pisadas de Cristo, imitando su ejemplo que Él nos dejó cuando estuvo en la tierra. No podemos aspirar a una educación superior a esa. Es una educación que hará de los hombres colaboradores de Dios. ¿Y qué hacía Jesús aquí en la tierra? ¿Qué hacía? ¿No? En su ministerio, pues conocemos muy bien la triple función que hacía. Predicaba, enseñaba y sanaba. Pero vamos a analizar más acerca de lo que Jesús, cómo estuvo Él aquí en esos años donde no se habla mucho de Él. La verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios. Es amplia, incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas, mentales y espirituales. Enseña a amar y a temer a Dios, y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida, nos dice la mensajera del Señor. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo, hablando de Jesús, se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Andaban ¿cómo? En armonía. Se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Muy interesante el tema que escuchamos también del hermano Joshua, donde nos habla acerca de los tiempos para los niños. Muy interesante porque son leyes que están allí. Y nos dice que Jesús crecía en armonía con las leyes de la niñez. Para la vida de Jesús no fue fácil. En el Salmo 129, versículo 1 y 2, Salmo 129, versículo 1 y 2, nos dice algo acerca de la vida de Jesús en esta etapa. Salmo 129, 1 y 2 dice:
mucho me han angustiado desde mi juventud. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, versículo 2, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Oiga, 2 veces el significado que tiene de que se repita 2 veces la misma cosa es muy significativo. Mucho me han angustiado desde mi juventud. ¿Cómo sabemos que este es Jesús a quien se está refiriendo acá? El versículo siguiente, el 3, dice, sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos y así se representa el Mesías. Nosotros podemos ver de que la vida de Jesús no fue fácil la vida de Jesús durante este tiempo. Durante su infancia, el deseado de todas las gentes, en la página 49, nos dice, durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Noten los principios aquí o virtudes de una verdadera educación. La amabilidad, la disposición amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros, listos para servir. No se estaba pensando en sí mismo, sino que el centro de la vida estaba en Dios y en los demás. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar. ¡Wow! Una paciencia que nada podía perturbar. Este es Jesús en sus años de niñez. En su niñez Él estaba manifestando esto. Tenía una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. La integridad. En los buenos principios era firme como una roca. La firmeza que había allí. Y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Oiga, estamos hablando de una cortesía, estamos hablando de virtudes que son como la firmeza que necesitamos bastante en los días de hoy. Y esto es parte de esa verdadera educación. La verdadera educación debe inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios si de alguna manera pueden ser palpado y hallado. Pero los maestros judíos en aquel tiempo dedicaban su atención al ceremonial, a lo externo. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante. Así como nos estaba comentando el hermano Isaías ahora en su exposición, de cómo a raíz de esa falsa educación que ellos recibieron de los griegos y de los romanos, cómo ellos se habían convertido en solo una forma y estaban constantemente pues haciendo las cosas o el fruto de una falsa educación mayormente. Y esto era lo que estaban enseñando. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante. Hoy en día esa es una preocupación que muchas personas se dan de la cantidad de información que reciben en las escuelas hoy en día y mucha de esa información que es inútil. No le es práctica, no le va a servir por el resto de la vida al estudiante. Llenaban entonces, en aquel entonces, de asuntos inútiles para el estudiante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en el sistema educativo en aquel entonces. Ahora, el deseado de toda la gente en la página 50 dice lo siguiente: en su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. O sea que ellos se podían capacitar, se podían tener alguna educación, pero no era para un servicio para Dios.